Madrid amaneció con una noticia que en cuestión de horas encendió un intenso debate político, económico y social en ambos lados del Atlántico. Una declaración atribuida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado una nueva tensión diplomática después de que España reafirmara su decisión de no permitir que bases militares en su territorio se utilicen para ataques contra Irán. Según reportes internacionales, durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, Trump habría advertido que Estados Unidos podría cortar completamente el comercio con España como respuesta a la negativa española de permitir el uso de instalaciones militares para operaciones contra Teherán. La declaración, que rápidamente circuló en medios globales, generó preocupación inmediata en círculos políticos europeos y en sectores económicos que dependen del comercio transatlántico. Pero detrás de esta frase contundente se esconde una historia mucho más compleja. Durante décadas, España ha mantenido una cooperación estratégica estrecha con Estados Unidos dentro del marco de la OTAN. Bases militares como las de Rota y Morón de la Frontera han sido fundamentales para operaciones logísticas, vigilancia marítima y despliegues en el Mediterráneo y Oriente Medio. Sin embargo, el gobierno español ha insistido en una postura clara. El territorio nacional no debe utilizarse para operaciones ofensivas que no cuenten con respaldo legal internacional o consenso político adecuado. En un comunicado reciente, el Ejecutivo en Madrid subrayó que las bases conjuntas con Estados Unidos no han sido utilizadas ni serán utilizadas para lanzar ataques contra Irán. Además, reiteró que España mantiene control soberano completo sobre sus instalaciones militares. Esta decisión llega en un momento especialmente delicado en el escenario internacional. La tensión en Oriente Medio ha aumentado significativamente en los últimos meses, con enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha elevado el riesgo de una escalada regional con consecuencias globales. Para muchos analistas europeos, la postura española refleja una tendencia creciente dentro de la Unión Europea: intentar mantener cierta autonomía estratégica frente a conflictos que podrían arrastrar al continente a nuevas crisis militares o energéticas. Sin embargo, la posible amenaza de cortar relaciones comerciales ha añadido un nuevo nivel de preocupación. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea. Sectores como la industria alimentaria, el turismo, la tecnología y la exportación de maquinaria mantienen vínculos económicos profundos con el mercado estadounidense. Una ruptura o restricción comercial podría generar efectos en cadena que afectarían tanto a empresas como a trabajadores. En ciudades españolas, donde el comercio internacional es una parte importante de la economía local, la noticia ha generado inquietud. Empresarios y autónomos comenzaron a preguntarse si esta tensión diplomática podría traducirse en sanciones económicas o restricciones comerciales. Antonio Reyes, propietario de una pequeña empresa exportadora en Valencia, resumía la preocupación que muchos comparten. Cuando los políticos discuten, quienes terminamos pagando las consecuencias somos las empresas pequeñas que dependen del comercio exterior. Pero el debate no se limita a la economía. En redes sociales y en programas de debate televisivo, ciudadanos españoles han comenzado a preguntarse si la decisión del gobierno es una muestra de independencia política o un riesgo diplomático innecesario frente a uno de los aliados históricos del país. Padres y madres también han expresado inquietud por otro aspecto del conflicto: el posible impacto en la seguridad internacional. La idea de que España pueda verse indirectamente involucrada en una escalada militar en Oriente Medio despierta recuerdos de intervenciones pasadas que marcaron profundamente la opinión pública europea. Mientras tanto, expertos en relaciones internacionales subrayan que este tipo de tensiones forman parte de una dinámica geopolítica más amplia. En un mundo cada vez más multipolar, las alianzas tradicionales se enfrentan a nuevas presiones, intereses divergentes y debates sobre soberanía nacional. La pregunta que ahora comienza a plantearse en círculos políticos y ciudadanos es directa y profundamente estratégica. ¿Está España defendiendo su soberanía o arriesgando su relación con uno de sus socios más poderosos? En los próximos minutos vamos a analizar qué ocurrió realmente detrás de esta declaración, qué presiones diplomáticas podrían haberse producido antes de esta decisión y, sobre todo, qué consecuencias reales podría tener para la economía española y para el equilibrio geopolítico global. Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares internacionales, apoya este contenido con un me gusta
y suscríbete al canal para más noticias y análisis internacionales, porque lo que empieza como una frase en una rueda de prensa puede terminar redefiniendo relaciones internacionales que llevan décadas construyéndose. A medida que pasaban las horas tras las declaraciones atribuidas a Donald Trump, la tensión diplomática comenzó a trasladarse del terreno político al económico y social. Lo que inicialmente parecía una advertencia en medio de un contexto geopolítico tenso, empezó a generar preguntas mucho más profundas dentro de España y en el conjunto de Europa. La posibilidad de que Estados Unidos limite o incluso suspenda parte de sus relaciones comerciales con España ha despertado preocupación entre analistas económicos. Aunque muchos expertos consideran que una ruptura total sería extremadamente improbable debido a la interdependencia entre ambas economías, la mera amenaza ya ha generado incertidumbre en mercados y sectores empresariales. España exporta a Estados Unidos miles de millones de euros cada año en productos agrícolas, tecnología, componentes industriales y servicios. Aceite de oliva, vino, maquinaria, productos farmacéuticos y tecnología digital forman parte de ese flujo comercial constante que conecta a ambos países. Interrumpir ese intercambio no solo afectaría a empresas españolas, sino también impactaría a compañías estadounidenses que dependen de socios europeos para sus cadenas de suministro. Economistas señalan que los conflictos comerciales modernos rara vez se resuelven con rupturas totales, más bien se transforman en presiones diplomáticas, negociaciones silenciosas y ajustes estratégicos. En ese contexto, muchos observadores creen que las declaraciones podrían formar parte de una estrategia de presión política más que de una política económica inmediata. Mientras tanto, en ciudades españolas donde el comercio exterior tiene un peso significativo, la conversación ya no se limita a los titulares internacionales. En mercados, oficinas y pequeñas empresas, la preocupación se siente de forma mucho más concreta. Carlos Jiménez, gerente de una empresa exportadora en Murcia, explicaba en un programa local algo que refleja el sentimiento de muchos empresarios. España y Estados Unidos llevan décadas comerciando. Romper eso no es tan simple como decirlo en una rueda de prensa, pero cuando los líderes hablan, los mercados escuchan. Pero el impacto de esta tensión va más allá de los números. En barrios de ciudades como Valencia, Sevilla o Bilbao, la conversación ha llegado a las conversaciones familiares. Padres hablando con sus hijos sobre política internacional, adolescentes descubriendo por primera vez cómo una decisión militar o diplomática puede tener consecuencias económicas reales. Profesores de institutos en Madrid han señalado que muchos estudiantes han comenzado a preguntar en clase sobre el papel de España en el mundo. Para una generación que ha crecido entre crisis económicas, pandemia y conflictos internacionales, la idea de que su país pueda verse atrapado en una disputa entre potencias despierta curiosidad pero también inquietud. Psicólogos sociales advierten que la exposición constante a noticias sobre conflictos globales puede aumentar la sensación de incertidumbre entre los jóvenes. Sin embargo, también puede despertar un interés positivo por la política internacional y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Desde el ámbito político, autoridades españolas han intentado mantener un tono prudente. El gobierno ha reiterado que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo sólida y las bases militares conjuntas siguen operando dentro del marco de acuerdos bilaterales y compromisos dentro de la OTAN. Expertos en relaciones internacionales recuerdan que las alianzas estratégicas entre países rara vez se rompen por una sola decisión política. Más bien evolucionan, se adaptan y atraviesan momentos de tensión que luego se resuelven mediante diplomacia. En ese sentido, algunos analistas creen que este episodio refleja un cambio más amplio en la política internacional del siglo XXI. Los países europeos, incluida España, están intentando equilibrar dos realidades complejas: mantener alianzas históricas con Estados Unidos y al mismo tiempo preservar su autonomía política en decisiones militares sensibles. Ese equilibrio no siempre es sencillo. Por un lado, la cooperación transatlántica ha sido un pilar fundamental de la seguridad europea durante más de 7 décadas. Por otro, las sociedades europeas actuales muestran una sensibilidad creciente hacia la participación en conflictos internacionales, especialmente cuando se desarrollan lejos del territorio europeo. Lo que comenzó como una decisión técnica sobre el uso de bases militares se ha transformado así en una conversación mucho más profunda sobre soberanía, alianzas y el papel de España en el mundo.
Y quizá esa sea la verdadera dimensión de esta historia, porque en la política internacional moderna, una frase pronunciada ante periodistas puede desencadenar debates que atraviesan gobiernos, economías y sociedades enteras. España ha dejado clara su postura: mantener el control soberano sobre su territorio y evitar que sus bases militares se utilicen en operaciones que podrían intensificar un conflicto regional. Estados Unidos, por su parte, sigue siendo uno de los aliados estratégicos más importantes de Europa. La cuestión ahora no es solo qué ocurrirá en los próximos días, sino cómo evolucionará esta relación en un mundo cada vez más complejo y competitivo. Si has llegado hasta aquí y este análisis te ha ayudado a entender lo que realmente ocurre detrás de los titulares, apoya este contenido con un me gusta y suscríbete al canal para más noticias y análisis internacionales. Porque en un momento en el que la información viaja más